Quiero invitarles a leer Colosenses capítulo 3, por favor. Libro de Colosenses. Vamos a tener la lectura un poco más cerca. Colosenses capítulo 3. Versículo 18. ¿Lo tiene ahí? Vamos a hablar acerca de el orden de Dios para la familia. Amén. Dice la palabra, Colosenses 3:18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén. Padre, te damos gracias por la palabra y, Señor, habla a nuestros corazones, bendice nuestra vida y fortalece la fe de tus hijos y de tus hijas en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora quiero invitarle a leer Proverbios 29, versículo 18. Proverbios 29, versículo 18. Dice la Escritura, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. ¿Verdad? Sin visión el pueblo se desenfrena. ¿Cuántas familias hay que no tienen visión? Ya no tienen visión de familia, no tienen visión de matrimonio, no tienen una visión para guardar la unidad, para vivir en amor, para estar en armonía unos con otros. Han perdido la visión de honrarse, de respetarse como matrimonio, de honrar y respetar la familia, los hijos a los padres a los hijos. Con los problemas, con las crisis que vienen, luego es muy fácil distraerse y perder el valor, ¿verdad?, de la visión como familia, y entonces empieza cada quien a hacer lo que bien le parece, y la familia, en vez de ser un núcleo donde se forma el carácter de cada persona, viene a ser un lugar donde todos están peleando, están amargados, están disfuncionales y quieren ver la bendición de Dios y se esfuerzan porque la bendición de Dios venga, pero no tienen visión para cambiar, no tienen visión para arreglar las cosas que ya salieron mal. Amén. No tienen visión para pedirle a Dios un milagro. Recuerde que cuando Jesús hizo la primera señal fue que convirtió el agua en vino, y no en cualquier vino, el mejor vino, y el mejor vino es caro, ¿verdad? Entonces Dios acelera procesos para hacer lo mejor de aquello que parece que ya no tiene sabor. Recuerde que el agua es incolora, inodora e insípida, pero Jesús la convirtió en un buen vino con olor, con sabor y con color. Así que el matrimonio que tiene problemas puede ser transformado por el poder de Dios. Quienes se piensan casar algún día tienen que saber que Jesucristo tiene que ser el centro de sus vidas, tiene que ser la visión. Así que encontramos que sin visión el pueblo se desenfrena, sin visión la familia se pierde. La familia puede estar reunida pero no unida, ¿verdad? Puede estar solamente que todos están alrededor de la mesa pero no comparten los pensamientos, los sentimientos, el respeto, y cada quien está en su propio afán, en su propio deseo personal, y cuando surge una crisis, cuando surge un problema, pues eso se expresa, eso sale a relucir. Así que sin visión la familia se pierde. Salmo 27, versículo 1 dice que si Dios no es el que edifica la familia, no es el que edifica la casa, de nada sirve que trabajen los constructores. Si en el matrimonio no se toma en cuenta el consejo de Dios, la autoridad de la palabra de Dios para la vida del hombre, de la mujer y de los hijos, dice que no se va a poder construir algo fuerte. Va a ser algo débil, endeble. Cualquier crisis lo va a sacudir y lo puede destruir. Las puertas pueden ser quitadas, las ventanas pueden ser arrancadas, ¿verdad?
porque se describe como una casa. La familia debe ser eso, una casa que se mantiene como un lugar seguro para el matrimonio y para los hijos. Los hijos no deben de correr a la casa de los amigos para pedir refugio. Los hijos deben aprender a correr a los brazos de los padres para buscar el refugio. Pero todo esto tiene que ser un continuo vivir con la visión de familia, según el orden de Dios, no según el concepto del mundo o las cosas que hemos aprendido en el mundo. Los hijos deben honrar a los padres, obedeciéndoles, sujetándose a la autoridad que Dios les ha dado a los hijos en el hogar, que son los padres. La familia es la escuela del carácter. Amén. El carácter no se aprende en la calle, el carácter se aprende en la familia, porque ahí están los principios y los valores. Y dice la palabra entonces en Salmo 127, si Jehová no edifica la casa, de nada sirve o en vano trabajan los que la edifican. Debemos considerar si estamos viviendo como queremos o como Dios dice. Por eso dice que en Proverbios 29 dice que debemos sujetarnos a la ley. La ley es para obedecerse, no para cuestionarse. Amén. Si usted va transitando por una calle y dice la velocidad máxima son 50, abajo de 50 usted va bien. Pero si usted pasa ese límite de velocidad, usted va a ser acreedor a una infracción. Y si llega quien va a ejecutar la infracción, usted no puede razonar con él por qué rebasó el límite de velocidad. Hay un señalamiento que dice, la ley dice que aquí tú tienes que tener 50 kilómetros por hora máximo. Tú rebasaste eso, hay una infracción. De la misma manera, si no nos sujetamos a la ley de Dios, que es la palabra, para caminar y vivir, construyendo una familia en el orden de Dios, vamos a recibir muchas infracciones y vamos a estar batallando. Dice la palabra ahí en Mateo capítulo 7, versículo 24, por favor búsquelo en su Biblia, acerca de dos casas. Mateo capítulo 7, versículo 24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Amén. Son dos casas construidas quizás con el mismo material, con el mismo diseño, pero con diferente fundamento. El fundamento es lo que interesa. Lo que menos vemos en el éxito de tanta gente es cómo fundamentó su vida para tener éxito. Lo que menos vemos en una casa que puede permanecer cuando vienen ríos es el cimiento, ¿verdad? Entonces el fundamento es importante. Lo que se ve tiene que ser respaldado por lo que se es. Amén. Porque cuando vengan las crisis, cuando vengan las tormentas, es donde va a ser probado lo que se dice ser, pero si no hay fundamento, entonces va a haber problemas, ¿verdad? El decirle a la esposa te amo, tiene que ser porque se es un hombre que ama a su esposa, no porque quiere demostrar a los demás que ama a la esposa. Porque cuando viene la crisis, cuando vienen las presiones de la vida, ese te amo que se dijo un día en el altar, delante de Dios y delante de muchos testigos, tiene que estar firme, aunque hayan pasado 20 años, 30 años, 15 años, 5 años. Amén. Porque se es en los fundamentos. La palabra dice que ¿qué hará el justo? Si se deshicieran los fundamentos, ¿qué hará el justo? El fundamento es lo que nos mantiene de pie. Y Jesús dice, el que me oye estas palabras, el que oye mi palabra, el que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. La palabra de Dios no es para estorbar nuestro gusto o nuestro gozo de la vida. La palabra de Dios es para que disfrutemos la vida. Porque Dios nos enseña a disfrutar en un orden de eternidad, no en un orden de temporalidad. Lo temporal aquí lo vamos a disfrutar, pero en la eternidad nos vamos a gozar tremendo. Amén.
Así que, hermanos, todo lo que Dios nos dice en su ley, en su palabra, no está basado en los problemas que nos iban a venir. Está basado en el propósito del gozo y la alegría en la cual Dios nos creó. Efesios 1:4 dice que fuimos escogidos y fuimos predestinados en amor para ser aceptados por Dios, para llegar a ser como Cristo. Así que todo lo que Dios nos habla en su palabra es porque nos ama. Y cuando alguien desobedece lo que Dios está diciendo, entonces está diciendo: a mí no me importa el amor de Dios, no me interesa que Dios me ame. Así que cuando alguien no atiende a lo que dice la palabra de Dios, se está alejando del amor de Dios. Aleluya. Bueno, así que dice la palabra que las casas fueron edificadas, pero no fueron exentas de la tormenta, no fueron exentas del río, no fueron exentas del viento, no fueron exentas de la lluvia. Cada casa sufrió un embate de naturaleza, ¿verdad? Cada casa estuvo expuesta a sufrir, pero dice que lo que hubo diferente es que una permaneció en pie. ¿Por qué permaneció en pie? Porque la tormenta pasó. Los problemas en el matrimonio pasan, los problemas en la familia pasan, pero la cuestión aquí es: ¿la familia va a permanecer cuando el problema haya pasado? ¿O la familia se va a destruir, se va a deshacer cuando vino la tormenta, cuando vino el problema? Todo problema en esta vida tiene solución. Ya Dios nos proveyó la solución por medio de Cristo. Dios va a suplirte la respuesta, Dios va a suplirte la sabiduría, Dios va a suplirte la fe para salir del problema. Pero si nos enfocamos en nosotros mismos, en nuestro problema, y no vemos a Dios y no obedecemos la palabra de Dios, el enemigo nos va a mentir, nos va a engañar y va a decir: este matrimonio, esta familia, estos padres, este esposo, esta esposa, no hay solución. Hermanos, Dios nos ha provisto todo por medio de Cristo. Por eso, cuando usted diga: todo lo puedo en Cristo que me fortalece, incluye todo. Amén. Perdonar, amar, resistir, aguantar, soltar. Aleluya. Así que las tormentas vienen, pero van a pasar. Pero la familia debe mantenerse en pie. Cada tormenta vino sobre una casa, pero una fue totalmente destruida, porque no tenía fundamento, no tenía principios, ¿verdad? Los principios del justo es la palabra de Dios, es la ley de Dios. No se trata de saber la Biblia, se trata de cumplir lo que dice la Biblia. Diga conmigo: cumplir. Amén. Así que no se trata solamente de tenerla aquí, hay que tenerla en el corazón. No se trata de saber escatología, teología y cada situación de hermenéutica. Se trata de vivir lo que dice la palabra de Dios. Santiago 1:22 dice: sed hacedores de la palabra, haz lo que dice la palabra. La palabra de Dios es la autoridad, es la palabra del Rey, es la palabra del Creador. Y Dios diseñó el matrimonio y Dios tiene un propósito para la familia. Y en Colosenses 3 encontramos el orden que Dios quiere para cada familia. Amén. Pero antes vamos a leer Efesios capítulo 5, porque hay un principio para poder tomar el orden de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 21. Esto para mí es fundamental para tener una vida de sociedad. Para mí esto es fundamental para la familia, para la iglesia, para el trabajo, ¿verdad? Para mí este es el fundamento. ¿Qué dice? Someteos unos a otros, subraye, en el temor de Dios. El que tiene temor de Dios se va a someter a aquel con el que va a convivir. Pero se va a someter, sabemos, para las cosas de Dios, para lo que es la autoridad de Dios, para lo que es el propósito de Dios, no para mis conceptos o no para los conceptos de la persona. Amén. Escuche un concepto, algo que ya no es parte de la vida del matrimonio. Cuando Dios maldijo a Eva, le dijo: tu deseo será sobre tu marido, el deseo de tu marido será sobre ti. Y hoy en día muchos cristianos, mucho pueblo cristiano, el hombre quiere subyugar a la mujer porque dice: así es como dice la Biblia. Pero recuerde, eso fue en maldición. Y Gálatas capítulo 3, ¿verdad? Nos dice que Cristo vino a redimirnos de la maldición de la ley.
Y en Gálatas dice, ya no importa la circuncisión o la incircuncisión, si es griego, si es hebreo, si es hombre o si es mujer, lo que importa es una nueva creación. Y esta nueva creación es en Cristo. Amén. Y usted y yo estamos unidos en Cristo porque el propósito eterno de Dios es reunir todas las cosas y todas las personas en Cristo, porque en Cristo está la redención, en Cristo está el propósito inicial de la eternidad por la cual fuimos creados. Por eso cuando un hombre cristiano subyuga a la mujer, humilla, maltrata a su esposa, eso, hermano, es una obra diabólica. Eso no es obra de la nueva creación. Cuando un siervo no obedece a su amo, cuando un trabajador reniega de su patrón y lo maldice, eso tampoco es de Dios. Cuando los hijos desobedecen a los padres, diciendo ser cristianos, y maldicen a sus padres, eso no es de Dios, eso es una obra diabólica. Cuando el hombre no se sujeta a la esposa para darle santo y seña de qué hace, cómo hace y por qué lo hace, ¿verdad? No está cumpliendo con ese primer principio. No se está sometiendo a su esposa. ¿Cómo? Yo no me tengo que someter a mi esposa. Yo nací libre. Mi mamá manda sobre mí, ¿verdad? La palabra dice, se unirá el hombre a su mujer y los dos serán una sola carne. Cuando la mujer miente al hombre y le oculta cosas y no se las dice, cuando el enemigo viene para atacar, el hombre no va a saber cómo defender a su esposa por causa de ¿qué? De que hubo cosas que se ocultaron. Por eso para mí eso es fundamental, someteos unos a otros, subraye, en el temor de Dios. No porque el hombre es más que la mujer, o porque la mujer es más que el hombre, o porque los padres son más que los hijos, sino porque hay un temor de Dios, y Dios ha puesto un orden, y Dios dice, en este orden deben caminar, en este orden deben vivir, y tener temor de Dios significa ser reverentes a Dios. ¿Sí? Ahora sí, abróchese el cinturón. Porque viendo este principio, vamos a lo que sigue en Colosenses capítulo 3. Escúcheme, después de este versículo, en Efesios se habla del orden de la familia, pero yo quiero que nos enfoquemos en Colosenses 3, versículo 18. ¿Lo tiene ahí? Casadas, estad sujetas a su mamá y a su papá. ¿Así dice? Casadas, estén sujetas a sus amiguis, a su comadre. No, estén sujetas ¿a quién? A sus maridos, como conviene en el Señor. Esto es para las mujeres que caminan con Cristo. Las del mundo nunca te van a dar un consejo que sea de acuerdo a la palabra de Dios. Habrá excepciones, pero casi la mayoría hablan cosas que no son de Dios. Así que cuando Pablo dice, casadas estén sujetas a vuestros maridos, dice, como conviene en el Señor. ¿Qué vimos hace rato? En el temor de Dios. Entonces, si usted hermana, si tu hermana, que te vas a casar, o ya te casaste, ya te amolaste, no, eso no viene en la Biblia, y ya te casaste, dice que en el temor de Dios debes aprender a vivir en el orden de Dios, y el orden de Dios dice que tú debes estar sujeta a tu marido. Cuando dice que estés sujeta a tu marido, quiere decir que tiene que ser en autoridad, en respeto y en honor hacia tu marido. Pero usted no sabe, parece Pancho Villa, ¿verdad? Pero en el temor de Dios, como conviene en el Señor, y siendo tu hija de Dios, tú te sujetas a tu marido en honor, en autoridad y en respeto. Aunque él no lo valore, aunque él no lo vea, Dios lo ve. Dios sabe y Dios conoce. Y Dios te va a dar la sabiduría para convivir con un hombre así. Amén. Dios te va a dar la sabiduría para que tú seas bendición para ese hombre que parece Pancho Villa, ¿verdad? Y que lo único que él quiere es hacer la guerra en el hogar, en la familia, y lo que él quiere es despotricar, y lo que él quiere es solamente estar, ¿cómo se dice? Reprochando, ¿verdad? Pero Dios ve, y como conviene en el Señor es estar sujeta en autoridad, reconociendo la autoridad del marido. Si el hijo tiene una petición para hacer algo, hay que tomar la autoridad del padre para ver que el padre sea el que dé
el permiso o no lo dé. Amén. Amén. Hay padres que se excusan y dicen, pues dile a tu mamá. Ahí ya el hombre está dando autoridad para que la mamá elija. Aunque sabemos que algunos después se enojan y dicen, ¿por qué lo dejaste? Pues tú dijiste que yo dijera, pero yo pensé que ibas a decir que no. No pienses por otros. Esta es una ley. Tú no pienses por otros. Yo no puedo pensar por mi esposa no puede pensar por mí. Por eso tenemos que comunicarnos. ¿Qué estás pensando sobre esta situación? ¿Qué necesitamos hacer para que convenga a la familia? Para que no perdamos el testimonio de la fe en Cristo y para que caminemos en el temor de Dios. ¿Qué debemos hacer? Es que yo pensé que tú ya sabías. No, no pienses que yo ya sabía. Vamos a platicarlo porque es algo que va a afectar a la familia, al matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? Así que es un asunto de orden en función y autoridad. Hermana, cuando atiendes a la voluntad de Dios, al orden de Dios, tú vas a tener autoridad. Te va a dar autoridad para orar por tu marido y decir, si una bruja lo anda rondando, esa bruja se va. Mi marido me pertenece. Aleluya. Bueno, muchas hermanas no dijeron amén, pero así es, hermano. Y te da autoridad para poder decirle a tu esposo, yo he estado bajo tu autoridad, te he honrado y te he respetado. Tú me mereces a mí darme cuentas. Ya no les gustó ni a los hombres. ¿Por qué, hermanos? Porque dice, serán uno solo, una sola carne, un solo estilo de vida. Esa es la aventura del matrimonio. El matrimonio no es beso, apapacho y arrumaco. El matrimonio es una nueva vida. Y cuando los hijos nacen, los hijos deben de ver un ejemplo de vida en el matrimonio de sus padres, no en las novelas que salen en televisión, ¿verdad? Los hijos deben tener tanta confianza de su papá y de su mamá porque a ellos los ven bien unidos. Aleluya. Y no que si cometen algo los hijos se esconden en la mamá porque saben que el papá y la mamá no se ponen de acuerdo y la mamá es más cariñosa. O el papá es más liviano, más consentidor y entonces los hijos saben que la mamá es así, usa la chancla, ¿verdad? La mamá no dice ahí te va, la mamá nada más suelta el golpe. Es más, hay varones que le dicen a los hijos, pero que no sepa tu mamá, porque saben que la mamá es la que dice qué límites hay en casa. Hermanos, hermanas, cuando ustedes caminan en este orden de función y autoridad, el diablo se va a ir de la casa. Pero si ustedes empiezan a criticar al marido, empiezan a menospreciar al marido, el diablo va a encontrar puerta por donde entrar para dañar el corazón de los hijos y para dañar el corazón del marido. Gálatas 3:28 dice que son uno en Cristo, una nueva creación en el propósito eterno, ¿verdad? Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros, subraye, sois uno en Cristo Jesús. Así que la fe que tú profesas, hermana, de ser en Cristo, de estar en Cristo, esa fe que tú profesas te tiene que llevar a tomar tu lugar en el orden de autoridad y de función en la casa. No eres menos importante, hermana, eres tan importante como lo es el varón. ¿Sí queda claro, hermano? La naturaleza y la cultura del mundo ha enseñado que la mujer es de segundo plano, pero cuando vienes a Cristo, tú eres uno en Cristo, con tu marido, ¿verdad? Con tu familia, y tú tienes una identidad como hija de Dios, y como hija de Dios, Dios está contigo. Así que en Cristo, el rol de la mujer tiene un impacto en la vida de la familia. No lo busque, pero en Génesis 2:18 Dios dijo, tengo que hacer una ayuda idónea para este Adán. Este Adán está muy bien, pero no está completo el muchacho. Este Adán le puso nombre a todos los animales, cultiva bien el huerto, pero él se va a meter en problemas. Necesita quien esté tras de él. Y se hizo silencio. Le haré ayuda idónea. Y cuando dice la palabra ayuda idónea, Dios no pensó en un perro, ni en un caballo. Dios no pensó en una marciana. Amén. Dios no pensó
que algo bueno sucedería en su vida y él se encontraría con alguna persona que le ayudaría. No, Dios creó esa ayuda idónea. Dios hizo esa ayuda idónea. Tan especial es tu esposa, varón, que Dios la hizo para ti. Para que la trates con todo amor, con todo respeto, con toda dignidad y dejes de estar viviendo como un mundano, como un incrédulo. Y dejes de estar viviendo como alguien que no tiene temor de Dios. Si tienes temor de Dios, amarás a tu esposa. Eso es lo que viene ahorita para los varones. Porque Dios no hizo cualquier mujer, hizo una mujer virtuosa, con virtudes. Aleluya. Hizo una mujer de fe. Una mujer que, aunque viera que el hombre está todo maltrecho, ella dice, este es mi príncipe azul. Amén. Aunque tenga cara de sapo, ella dice, tiene remedio. ¿Por qué? Porque la mujer es ayuda idónea para levantar al hombre. No para que el hombre se aproveche de la mujer, sino para que la mujer sea la que va adelante. Ayuda idónea es eso, va adelante, saca la cara por... Eso es lo que significa ayuda idónea. Y yo lo he visto en mi matrimonio. Cuando hay crisis, cuando hay problemas, a veces ha habido escasez de dinero y no hay nada. Y mi esposa saca la cara y dice, yo tengo tanto, ¿verdad? Si yo tuviera que pagarle a mi esposa todo lo que me ha prestado, no hombre, hermanos, ¿verdad? La deuda externa es chiquita. Así que la esposa no está para ser sirviente, está para ser ayuda idónea. Y para ser ayuda idónea quiere decir que ella ve cosas que el varón no ve y ella va a salir adelante, ella va a estar allí. Cuando vayan a su casa lean Proverbios capítulo 31, hermanas, la mujer virtuosa, e identifíquense con esa mujer. Y lo que haga falta, díganle al Señor, dame sabiduría, Señor, para hacer lo que tengo que hacer. Cuando dice ayuda idónea, del hebreo neget, significa un complemento necesario que debe estar a la vista. Debe estar a la vista. Esa es la ayuda idónea, debe estar delante del varón. Oye, amigo, ¿qué pasó? Pues vamos a reunirnos en tal lugar, vamos. Ah, no, espérate, le marco a mi esposa y le digo que voy a llegar tarde a casa. Mandilón, te mandan en tu casa. ¿Sí me está escuchando? Es la Biblia. Tiene que estar a la vista. Lo primero que tienes que ver es tu esposa, varón. Hermana, lo primero que tienes que hacer es ponerte a la vista de tu esposo. Por eso, hermana, si a tu esposo le gusta que tú te conduzcas o te vistas de cierta manera, vístete para tu esposo. Condúcete para tu esposo. Porque tú estás a la vista de tu esposo, no a la vista de los patanes y gañanes que andan por allí. Aleluya. Si tu esposo dice, sabes, no me gusta, no me agrada esa manera que te estás vistiendo, pues, ni modo, así soy yo. No, hermana, tienes que estar a la vista de tu esposo, con respeto, con honra, con dignidad. Proverbios 14:1 dice, la mujer sabia edifica su casa. ¿Y de qué hablábamos? Que la casa tiene que ser edificada. El matrimonio y los hijos y los padres, todos debemos someternos los unos a los otros en el temor de Dios. Hay un orden. El orden es para que haya una secuencia de acciones y bendiciones que van a venir. Cuando el orden se rompe, no se va a llegar al destino. Imagina que vas en tu carro y de repente se te rompe una rótula de la dirección. Y aunque vas en una carretera recta, por más que quieras, el carro se va a desviar y se va a salir de la carretera recta. Hay un camino que ya Dios nos trazó. Y si nosotros no nos alineamos y no nos fortalecemos para caminar ese camino, nos vamos a salir. El carro que se llama familia se va a salir del camino. ¿Qué se necesita? Reparar la rótula, reparar el desperfecto para que volvamos a retomar el camino que Dios nos ha marcado. Amén. Una esposa feliz no es la que está compitiendo con su marido, es la que está sujeta a su marido en el temor de Dios. No le echa la culpa al marido, mas sabe que Dios la ha puesto en ese lugar para bendecir a ese marido que a veces no corresponde ni a las caricias, ni a las palabras, ni a la buena comida que le preparan. Aleluyita.
Bueno, pero la mujer tiene que ser sabia para edificar su casa. Diga conmigo, edificar la casa. No edificar solamente la vida de alguien. Ay, es que son mis hijos y por mis hijos doy la vida. Hay que edificar la casa, no una parte de la casa. Es que necesito mi espacio, necesito mi tiempo. Hay que edificar la casa, no solo una parte de la casa. Amén. Por eso la mujer virtuosa piensa en todo, hasta cómo va a ganar 50 centavos más para que su familia esté bien, hasta cómo tiene que coser o tejer la ropa para podérsela poner a sus hijos, ¿verdad? Yo soy de esa generación, hermanos, donde si el pantalón se rompía se le ponía un parche, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Pero a veces no había para parches de planchar y ya se rompía por ahí otro pantalón y le ponían un parche del otro pantalón, ¿verdad? De que mi mamá tomaba los retazos de tela que había y hacía colchas para que no nos quedáramos sin cubrirnos en la noche. Amén. La mujer sabia busca cómo hacer. Por eso, hermanos, si tu esposa es una mujer sabia, dale las gracias. Agradécele. Que a veces trabajan más de lo que deberían con tal de que la casa, la familia esté edificada. ¿Cuántos dicen amén? Pues denle un aplauso a esas mujeres sabias. Amén. Aleluya. Proverbios 31, versículo 11, para terminar esta parte de las mujeres. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Amén. Todas las mañanas, hermano, usted debe levantarse y decir: yo soy tu ayuda idónea y te voy a obedecer y te voy a valorar, porque soy tu ayuda idónea. No porque soy alguien ignorante, no porque soy alguien inferior a ti, porque soy tu ayuda idónea, te voy a valorar, te voy a respetar y te voy a honrar. Amén. Amén. Y eso va a formar identidad en usted. Muy bien. Colosenses 3:19 dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ásperos, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando algo es áspero y lo usas? Por ejemplo, la Biblia habla del cilicio. El cilicio es como el costal de yute. Y cuando dicen se vistió de cilicio, se ponían, ese cilicio es una vestimenta que no traían ropa por debajo, se ponían esa vestimenta, ¿verdad? Esa como gabán, se lo ponían y así caminaban todos los días que estaban en cilicio. Y cada que caminaban les raspaba el cilicio, eso es áspero, y les raspaba para recordarles de qué se tenían que arrepentir y por qué estaban pasando ese tiempo de dolor. Era como una penitencia. Amén. Lo áspero raspa, lo áspero roza, lastima, cambia la textura, ¿cierto o no? Si usted usa, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de los niños, ¿verdad? Les ponen un pañal suavecito, pero si no le cambian el pañal, una rosadura, ¿cómo se ve? El niño llora, le lastima, no está a gusto. Así que cuando la palabra dice: maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas, quiere decir, no hagas nada que las lastime. Son muy sensibles. No, pero que quién sabe qué. No importa, quieres pensar como mundano, piensa como mundano. La palabra dice: no seas áspero. Santiago 1:22, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Tú no necesitabas mujer, tú necesitabas ayuda idónea. Proverbios 18:22, bienaventurado el que haya esposa. Es bienaventurado el que está casado. El que no lo está, también es bienaventurado. Y si se va a casar, tiene que buscar la esposa, ¿verdad? Maridos, amad a vuestras mujeres. Así que, ¿dónde encontramos este comparativo del amor que Dios quiere que el hombre tenga hacia la esposa? En Efesios capítulo 5, versículo 25. Efesios 5, versículo 25, encontramos este comparativo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó ¿qué? A la iglesia
y se entregó a sí mismo por ella. ¡Pum! Esto quita el machismo. El machismo no es tener mujeres. Perdón, el machismo es tener mujeres. El ser hombre es tener una sola mujer y poder hacerla feliz toda su vida. Eso es hombría. Eso es de hombres. Aleluya. Amén. Hermanos, engañar a las mujeres, pervertir el derecho de tener una esposa y vivir como uno quiere, eso no es de Dios. Un verdadero hombre de Dios va a amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Si no has llegado a ese nivel, te falta. Si no he llegado a ese nivel, me falta. Y no importa qué tan cristiano me sienta yo debo obedecer lo que dice la palabra. Por eso el pueblo que no tiene visión, no tiene profecía, no se sujeta a la ley, se pierde. Se pierde. Amén. ¿Por qué? Porque el amor que Dios quiere, que el comparativo de amor que Dios está diciendo que el marido debe amar a su esposa es como Cristo amó a la iglesia, y dice que Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia. Ahora, te hago una pregunta. La iglesia somos nosotros. ¿Hemos sido fieles a Cristo todo el tiempo de nuestra vida? No. ¿Somos perfectos? En nuestro parecer, ¿somos perfectos para presentarnos delante de Cristo? No. Pero sin embargo, Él se entregó por nosotros por causa del amor, y Él nos está perfeccionando con ese amor. De esa manera tienes que amar. Tengo que amar a mi esposa. Si ya se te hizo costumbre estar con tu esposa, estar con tu esposo, necesitas ayuda de Dios urgentemente. Si ya no se respetan, si ya no se honran, si ni delante de los hijos se guardan un respeto, si ni delante de las personas se guardan un respeto, urgente, necesitan a Dios. No importa quién tenga la razón o quién no la tenga. Dios dice, deben sujetarse en el temor de Dios. Y en el temor de Dios deben empezar a tomar el orden de Dios. La mujer no manda, ni el hombre manda. Los dos son autoridad. Y en esa autoridad hay principios que vivir. La mujer se debe sujetar y el marido debe amar a su esposa. Así como a la esposa se le ordena sujetarse, al hombre se le ordena amar a la esposa. Ningún predicador te va a cambiar. Lo que te va a cambiar es la palabra de Dios. Y yo no espero que tú cambies por lo que te digo, yo espero que cambies por lo que la palabra dice. Tu familia necesita vida. Tu familia no necesita solamente ver a un hombre ahí como aparato, regañando, gruñendo, enfadado, o a veces ignorante de las cosas, o a veces desesperado. No, necesita ver a un hombre que sabe amar. Hermano, no dice que la mujer debe amar al marido. El hombre debe amar a la esposa. El hombre debe amar. ¿De dónde tiene que surgir el amor? Del corazón del hombre. ¿De dónde surgió el amor para la iglesia? Del corazón de Dios. La verdadera hombría es ser como Cristo, hermanos. ¿Sí me escucha? Por eso en la iglesia hay mucho mal testimonio, porque no hay hombres. Solamente hay varones que se paran ahí para decir que son cristianos, pero no viven como Cristo. No obedecen a Cristo. Jóvenes, jovencitos, ustedes que no están casados, pero algún día se van a casar, desde ahorita aprendan a ser hombres como Cristo. Abracen la hombría como es Cristo. Y Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aleluya. Por mucho tiempo en la iglesia se predicó que las mujeres eran segundo plano. Hay todavía denominaciones donde a la mujer la tratan como esclava, ¿no? Hay denominaciones donde hay asamblea de varones para ponerse de acuerdo para el evento que van a hacer para la iglesia, y ahí en el evento cada varón dice, yo pongo esto, yo pongo esto, yo pongo esto. Y cuando salen de la asamblea van con su esposa y le dicen, nos toca hacer esto, toca que hagamos el pozole. Yo te doy el dinero y tú lo haces. Y la esposa dice, ¿cuándo me preguntaste? En la asamblea de varones. Los varones somos la autoridad. Pero ¿dónde está la unidad del matrimonio? Aleluya. Escúchame bien. La virtud del varón y el gozo del varón es proveer para su casa. La virtud de la mujer y el poder de la mujer está en la seducción.
Así Dios los creó, ¿verdad? Pero cuando vamos a Proverbios 31, la mujer virtuosa es la administradora de la casa. El hombre gana el dinero, pero el hombre le da el dinero a la mujer. Si no lo está haciendo así, le está quitando un privilegio a su esposo. ¿Quieres pensar como mundano? Piensa como mundano. ¿Quieres pensar como Dios? Este es el orden de Dios. Amén. No, es que a las mujeres ni todo el amor, ni todo el dinero. Pues entonces que ellas tampoco te den todo. Es el pensamiento mundano. Pero el pensamiento de Dios es: sométanse los unos a los otros en el temor de Dios. Por causa de Dios, la mujer se somete al marido. Por causa del temor de Dios, el marido va a amar a su esposa porque es su ayuda idónea y está a la vista. ¿Cuántos dicen amén? Así que, viendo este versículo, ¿cuál es la medida como el varón tiene que amar a su esposa? ¿Cuál es la medida? ¿Cuántos identifican la medida? ¿Cuál es la medida? ¿Hasta dónde tiene que llegar nuestro amor por nuestra esposa? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde, Johnny? ¿Y qué hizo Cristo cuando amó a la iglesia? Raúl, ¿hasta dónde tenemos que amar a nuestra esposa? Hasta estar dispuestos a morir por ella. ¡Wow! Soy cristiano, pero pues no, mi esposa, pues acá, mi esposa acá. No, hermano, no me digas que eres cristiano. Mejor di que estás queriendo ser cristiano. Porque si no puedes amar a tu esposa, quien está contigo, te hace los huevitos revueltos, te da tu juguito de naranja, te lava tu ropa y a veces te está esperando para acomodarte la cama, ¿cómo me dices que vas a amar a Dios a quien no ves? Y que es Dios el que te dio esa esposa para que tú la ames y no para que la menosprecies. Aleluyita. Hermanos, aquí no nos toca nada más a algunos, a todos nos toca. ¿Qué vamos a hacer después de saber esto? Agradecer a nuestra esposa, y las hermanas deben agradecer a su esposo. Esposo, agradezco que traigas dinero para la casa, que te esfuerces. Agradezco que tú estés interesado en que nuestros hijos sean profesionistas y les estás pagando los estudios. Agradezco todo el esfuerzo que haces. Esposa, agradezco que tú eres tan atenta y diligente conmigo y con mis hijos. Agradezco que muchas veces tú me dices dónde hay peligro y qué cosas debo decir no y qué cosas debo decir sí, porque yo a veces no me doy cuenta de qué es lo mejor para nosotros. Pero recuerden el principio: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no está en la lectura de la palabra, en la oración y en el mostrarse, en esas expresiones de amor, no hay nada. Así que debemos estar dispuestos a dar nuestra vida, si es necesario, por la esposa, o ser cortado en 1000 pedacitos, con tal de demostrar nuestro amor por nuestra esposa. Amén. Ningún marido tiene el derecho de decir que es la cabeza de la esposa si no la ama como Cristo amó a la iglesia. Lo vuelvo a decir, si lo quiere anotar. Ningún marido tiene el derecho de decir que es la cabeza de la esposa si no le está amando como Cristo amó a la iglesia. 1 Corintios 13 dice que el amor es la excelencia. Y Pablo dice: si yo hablo lenguas angélicas, vamos a leer ahí, porque hay un versículo clave. 1 Corintios 13. Dice: versículo 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada ¿qué? Me sirve. Por lo tanto, el amor que nos dice aquí, con el que debemos amar a nuestra esposa, es el amor ágape. Y el amor ágape es el amor de Dios, hermanos. No es un amor de emoción,
no es un amor de impulso, es un amor de intención, de voluntad. Por eso vamos a tomarlo figurativamente, o de una manera figurada, no sé cómo se diga la palabra, pero cuando usted dice que debemos amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿verdad? Y como acabamos de decir, debemos amar a nuestra esposa al punto de dar nuestra vida por ella. En sentido figurado o literal, significa negarme a mí mismo por algo que va a edificar la vida de mi esposa. Negarme mi orgullo, negar mi soberbia, negar mi egoísmo para poder hacer feliz a mi esposa. Aleluya. Yo no sé por qué hay tanta restricción. Yo lo hice en un tiempo, pero yo tenía mis razones. Nada más no le digan a mi esposa cuando venga. No se crean, ya está allá atrás. Ella va a oír. Mi esposa va a oír. Tanta restricción en decir, no vayas a la casa de tu mamá. No vayas a la casa de tu papá. O sea, hello, ¿qué onda? Pues si es la familia, son los familiares. ¿Cierto o no? Yo creo que para algunos es el caso y para otros no. Para mí un tiempo lo fue, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era un machismo que traía en la cabeza, hermanos. Mi esposa no podía ir a la casa de sus papás, pero en la mañana yo me iba a trabajar de las 9 de la mañana a las 7 de la noche, y ¿sabe qué hacía yo? La llevaba a la casa de mi mamá. Y ya era cristiano y bien cristiano, según yo. Hasta que ella habló conmigo y me dijo, ¿sabes qué? Ya no aguanto. Y yo dije, caray, estoy haciendo mal. Necesito cambiar aquí, ¿verdad? Entonces le dije, bueno, tú llévame a la casa de tus papás y déjame ahí. No se crea. Empecé a cambiar, ¿no? Y empecé a tener esos cambios con mi esposa, porque eso la hacía feliz. Renuncié a mi machismo que traía aquí, ¿verdad? Entonces, también cuando íbamos con mi mamá, yo le hacía de comer a mi esposa. Y se acercó un día a mi mamá y dijo, tú no le andes haciendo de comer a tu esposa. Quiero invitarles a leer Colosenses capítulo 3, por favor. Libro de Colosenses. Vamos a tener la lectura un poco más cerca. Colosenses capítulo 3. Versículo 18. ¿Lo tiene ahí? Vamos a hablar acerca de el orden de Dios para la familia. Amén. Dice la palabra, Colosenses 3:18, casadas, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Siervos, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén. Padre, te damos gracias por la palabra y, Señor, habla a nuestros corazones, bendice nuestra vida y fortalece la fe de tus hijos y de tus hijas en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ahora quiero invitarle a leer Proverbios 29, versículo 18. Proverbios 29, versículo 18. Dice la Escritura, sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado, ¿verdad? Sin visión el pueblo se desenfrena. ¿Cuántas familias hay que no tienen visión? Ya no tienen visión de familia, no tienen visión de matrimonio, no tienen una visión para guardar la unidad, para vivir en amor, para estar en armonía unos con otros. Han perdido la visión de honrarse, de respetarse como matrimonio, de honrar y respetar la familia, los hijos a los padres a los hijos. Con los problemas, con las crisis que vienen, luego es muy fácil distraerse y perder el valor, ¿verdad?, de la visión como familia,
y entonces empieza cada quien a hacer lo que bien le parece, y la familia, en vez de ser un núcleo donde se forma el carácter de cada persona, viene a ser un lugar donde todos están peleando, están amargados, están disfuncionales y quieren ver la bendición de Dios y se esfuerzan porque la bendición de Dios venga, pero no tienen visión para cambiar, no tienen visión para arreglar las cosas que ya salieron mal. Amén. No tienen visión para pedirle a Dios un milagro. Recuerde que cuando Jesús hizo la primera señal fue que convirtió el agua en vino, y no en cualquier vino, el mejor vino, y el mejor vino es caro, ¿verdad? Entonces Dios acelera procesos para hacer lo mejor de aquello que parece que ya no tiene sabor. Recuerde que el agua es incolora, inodora e insípida, pero Jesús la convirtió en un buen vino con olor, con sabor y con color. Así que el matrimonio que tiene problemas puede ser transformado por el poder de Dios. Quienes se piensan casar algún día tienen que saber que Jesucristo tiene que ser el centro de sus vidas, tiene que ser la visión. Así que encontramos que sin visión el pueblo se desenfrena, sin visión la familia se pierde. La familia puede estar reunida pero no unida, ¿verdad? Puede estar solamente que todos están alrededor de la mesa pero no comparten los pensamientos, los sentimientos, el respeto, y cada quien está en su propio afán, en su propio deseo personal, y cuando surge una crisis, cuando surge un problema, pues eso se expresa, eso sale a relucir. Así que sin visión la familia se pierde. Salmo 27, versículo 1 dice que si Dios no es el que edifica la familia, no es el que edifica la casa, de nada sirve que trabajen los constructores. Si en el matrimonio no se toma en cuenta el consejo de Dios, la autoridad de la palabra de Dios para la vida del hombre, de la mujer y de los hijos, dice que no se va a poder construir algo fuerte. Va a ser algo débil, endeble. Cualquier crisis lo va a sacudir y lo puede destruir. Las puertas pueden ser quitadas, las ventanas pueden ser arrancadas, ¿verdad? Porque se describe como una casa. La familia debe ser eso, una casa. Una casa que se mantiene como un lugar seguro para el matrimonio y para los hijos. Los hijos no deben de correr a la casa de los amigos para pedir refugio. Los hijos deben aprender a correr a los brazos de los padres para buscar el refugio. Pero todo esto tiene que ser un continuo vivir con la visión de familia, según el orden de Dios, no según el concepto del mundo o las cosas que hemos aprendido en el mundo. Los hijos deben honrar a los padres, obedeciéndoles, sujetándose a la autoridad que Dios les ha dado a los hijos en el hogar, que son los padres. La familia es la escuela del carácter. Amén. El carácter no se aprende en la calle, el carácter se aprende en la familia, porque ahí están los principios y los valores. Y dice la palabra entonces en Salmo 127, si Jehová no edifica la casa, de nada sirve o en vano trabajan los que la edifican. Debemos considerar si estamos viviendo como queremos o como Dios dice. Por eso dice que en Proverbios 29 dice que debemos sujetarnos a la ley. La ley es para obedecerse, no para cuestionarse. Amén. Si usted va transitando por una calle y dice la velocidad máxima son 50, abajo de 50 usted va bien. Pero si usted pasa ese límite de velocidad, usted va a ser acreedor a una infracción. Y si llega quien va a ejecutar la infracción, usted no puede razonar con él por qué rebasó el límite de velocidad. Hay un señalamiento que dice, la ley dice que aquí tú tienes que tener 50 kilómetros por hora máximo. Tú rebasaste eso, hay una infracción. De la misma manera, si no nos sujetamos a la ley de Dios, que es la palabra, para caminar y vivir, construyendo una familia en el orden de Dios, vamos a recibir muchas infracciones y vamos a estar batallando. Dice la palabra ahí en Mateo capítulo 7, versículo 24, por favor búsquelo en su Biblia, acerca de dos casas. Mateo capítulo 7, versículo 24 dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca.
Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Amén. Son dos casas construidas quizás con el mismo material, con el mismo diseño, pero con diferente fundamento. El fundamento es lo que interesa. Lo que menos vemos en el éxito de tanta gente es cómo fundamentó su vida para tener éxito. Lo que menos vemos en una casa que puede permanecer cuando vienen ríos es el cimiento, ¿verdad? Entonces el fundamento es importante. Lo que se ve tiene que ser respaldado por lo que se es. Amén. Porque cuando vengan las crisis, cuando vengan las tormentas, es donde va a ser probado lo que se dice ser, pero si no hay fundamento, entonces va a haber problemas, ¿verdad? El decirle a la esposa te amo, tiene que ser porque se es un hombre que ama a su esposa, no porque quiere demostrar a los demás que ama a la esposa. Porque cuando viene la crisis, cuando vienen las presiones de la vida, ese te amo que se dijo un día en el altar, delante de Dios y delante de muchos testigos, tiene que estar firme, aunque hayan pasado 20 años, 30 años, 15 años, 5 años. Amén. Porque se es en los fundamentos. La palabra dice que ¿qué hará el justo? Si se deshicieran los fundamentos, ¿qué hará el justo? El fundamento es lo que nos mantiene de pie. Y Jesús dice, el que me oye estas palabras, el que oye mi palabra, el que oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. La palabra de Dios no es para estorbar nuestro gusto o nuestro gozo de la vida. La palabra de Dios es para que disfrutemos la vida. Porque Dios nos enseña a disfrutar en un orden de eternidad, no en un orden de temporalidad. Lo temporal aquí lo vamos a disfrutar, pero en la eternidad nos vamos a gozar tremendo. Amén. Así que, hermanos, todo lo que Dios nos dice en su ley, en su palabra, no está basado en los problemas que nos iban a venir. Está basado en el propósito del gozo y la alegría en la cual Dios nos creó. Efesios 1:4 dice que fuimos escogidos y fuimos predestinados en amor para ser aceptados por Dios, para llegar a ser como Cristo. Así que todo lo que Dios nos habla en su palabra es porque nos ama. Y cuando alguien desobedece lo que Dios está diciendo, entonces está diciendo, a mí no me importa el amor de Dios, no me interesa que Dios me ame. Así que cuando alguien no atiende a lo que dice la palabra de Dios, se está alejando del amor de Dios. Aleluya. Bueno, así que dice la palabra que las casas fueron edificadas, pero no fueron exentas de la tormenta, no fueron exentas del río, no fueron exentas del viento, no fueron exentas de la lluvia. Cada casa sufrió un embate de naturaleza, ¿verdad? Cada casa estuvo expuesta a sufrir, pero dice que lo que hubo diferente es que una permaneció en pie. ¿Por qué permaneció en pie? Porque la tormenta pasó. Los problemas en el matrimonio pasan, los problemas en la familia pasan, pero la cuestión aquí es, ¿la familia va a permanecer cuando el problema haya pasado? ¿O la familia se va a destruir, se va a deshacer cuando vino la tormenta, cuando vino el problema? Todo problema en esta vida tiene solución. Ya Dios nos proveyó la solución por medio de Cristo. Dios va a suplirte la respuesta, Dios va a suplirte la sabiduría, Dios va a suplirte la fe para salir del problema. Pero si nos enfocamos en nosotros mismos, en nuestro problema, y no vemos a Dios y no obedecemos la palabra de Dios, el enemigo nos va a mentir, nos va a engañar y va a decir este matrimonio, esta familia, estos padres, este esposo, esta esposa, no hay solución. Hermanos, Dios nos ha provisto todo por medio de Cristo. Por eso cuando usted diga, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, incluye todo. Amén. Perdonar, amar, resistir, aguantar, soltar. Aleluya. Así que las tormentas vienen, pero van a pasar. Pero la familia debe mantenerse en pie. Cada tormenta vino sobre una casa, pero una fue totalmente destruida, porque no tenía fundamento, no tenía principios. ¿Verdad? Los principios del justo es la palabra de Dios, es la ley de Dios. No se trata de saber la Biblia, se trata de cumplir lo que dice la Biblia.
Diga conmigo, cumplir. Amén. Así que no se trata solamente de tenerla aquí, hay que tenerla en el corazón. No se trata de saber escatología, teología y cada situación de hermenéutica. Se trata de vivir lo que dice la palabra de Dios. Santiago 1:22 dice, sed hacedores de la palabra. Haz lo que dice la palabra. La palabra de Dios es la autoridad, es la palabra del Rey, es la palabra del Creador. Y Dios diseñó el matrimonio y Dios tiene un propósito para la familia. Y en Colosenses 3 encontramos el orden que Dios quiere para cada familia. Amén. Pero antes vamos a leer Efesios capítulo 5, porque hay un principio para poder tomar el orden de Dios. Efesios capítulo 5, versículo 21. Esto para mí es fundamental para tener una vida de sociedad. Para mí esto es fundamental para la familia, para la iglesia, para el trabajo, ¿verdad? Para mí este es el fundamento. ¿Qué dice? Someteos unos a otros, subraye, en el temor de Dios. El que tiene temor de Dios se va a someter a aquel con el que va a convivir. Pero se va a someter, sabemos, para las cosas de Dios, para lo que es la autoridad de Dios, para lo que es el propósito de Dios, no para mis conceptos o no para los conceptos de la persona. Amén. Escuche un concepto, algo que ya no es parte de la vida del matrimonio. Cuando Dios maldijo a Eva, le dijo, tu deseo será sobre tu marido, el deseo de tu marido será sobre ti. Y hoy en día muchos cristianos, mucho pueblo cristiano, el hombre quiere subyugar a la mujer porque dice, así es como dice la Biblia. Pero recuerde, eso fue en maldición. Y Gálatas capítulo 3, ¿verdad? Nos dice que Cristo vino a redimirnos de la maldición de la ley. Y en Gálatas dice, ya no importa la circuncisión o la incircuncisión, si es griego, si es hebreo, si es hombre o si es mujer, lo que importa es una nueva creación. Y esta nueva creación es en Cristo. Amén. Y usted y yo estamos unidos en Cristo porque el propósito eterno de Dios es reunir todas las cosas y todas las personas en Cristo, porque en Cristo está la redención, en Cristo está el propósito inicial de la eternidad por la cual fuimos creados. Por eso cuando un hombre cristiano subyuga a la mujer, humilla, maltrata a su esposa, eso, hermano, es una obra diabólica. Eso no es obra de la nueva creación. Cuando un siervo no obedece a su amo, cuando un trabajador reniega de su patrón y lo maldice, eso tampoco es de Dios. Cuando los hijos desobedecen a los padres, diciendo ser cristianos, y maldicen a sus padres, eso no es de Dios, eso es una obra diabólica. Cuando el hombre no se sujeta a la esposa para darle santo y seña de qué hace, cómo hace y por qué lo hace, ¿verdad? No está cumpliendo con ese primer principio. No se está sometiendo a su esposa. ¿Cómo? Yo no me tengo que someter a mi esposa, yo nací libre, mi mamá manda sobre mí, ¿verdad? La palabra dice, se unirá el hombre a su mujer y los dos serán una sola carne. Cuando la mujer miente al hombre y le oculta cosas y no se las dice, cuando el enemigo viene para atacar, el hombre no va a saber cómo defender a su esposa por causa de ¿qué? De que hubo cosas que se ocultaron. Por eso para mí eso es fundamental, someteos unos a otros, subraye, en el temor de Dios. No porque el hombre es más que la mujer o porque la mujer es más que el hombre o porque los padres son más que los hijos, sino porque hay un temor de Dios y Dios ha puesto un orden y Dios dice, en este orden deben caminar, en este orden deben vivir, y tener temor de Dios significa ser reverentes a Dios. ¿Sí? Ahora sí, abróchese el cinturón. Porque viendo este principio vamos a lo que sigue en Colosenses capítulo 3. Escúcheme, después de este versículo, en Efesios se habla del orden de la familia, pero yo quiero que nos enfoquemos en Colosenses 3, versículo 18. ¿Lo tiene ahí? Casadas, estad sujetas a su mamá y a su papá. ¿Así dice? Casadas, estén sujetas a sus amiguis, a su comadre. No, estén sujetas ¿a quién? A sus maridos.
como conviene en el Señor. Esto es para las mujeres que caminan con Cristo. Las del mundo nunca te van a dar un consejo que sea de acuerdo a la palabra de Dios. Habrá excepciones, pero casi la mayoría hablan cosas que no son de Dios. Así que cuando Pablo dice, casadas estén sujetas a vuestros maridos, dice, como conviene en el Señor. ¿Qué vimos hace rato? En el temor de Dios. Entonces, si usted, hermana, si tu hermana, que te vas a casar, o ya te casaste, ya te amolaste, no, eso no viene en la Biblia, y ya te casaste, dice que en el temor de Dios debes aprender a vivir en el orden de Dios. Y el orden de Dios dice que tú debes estar sujeta a tu marido. Cuando dice que estés sujeta a tu marido, quiere decir que tiene que ser en autoridad, en respeto y en honor hacia tu marido. Pero usted no sabe, parece Pancho Villa, ¿verdad? Pero en el temor de Dios, como conviene en el Señor, y siendo tu hija de Dios, tú te sujetas a tu marido en honor, en autoridad y en respeto. Aunque él no lo valore, aunque él no lo vea, Dios lo ve. Dios sabe y Dios conoce. Y Dios te va a dar la sabiduría para convivir con un hombre así. Amén. Dios te va a dar la sabiduría para que tú seas bendición para ese hombre que parece Pancho Villa, ¿verdad? Y que lo único que él quiere es hacer la guerra en el hogar, en la familia. Y lo que él quiere es despotricar, y lo que él quiere es solamente estar, ¿cómo se dice? Reprochando, ¿verdad? Pero Dios ve, y como conviene en el Señor es estar sujeta en autoridad, reconociendo la autoridad del marido. Si el hijo tiene una petición para hacer algo, hay que tomar la autoridad del padre para ver que el padre sea el que dé el permiso o no lo dé. Amén. Amén. Hay padres que se excusan y dicen, pues dile a tu mamá. Ahí ya el hombre está dando autoridad para que la mamá elija. Aunque sabemos que algunos después se enojan y dicen, ¿por qué lo dejaste? Pues tú dijiste que yo dijera, pero yo pensé que ibas a decir que no. No pienses por otros. Esta es una ley. Tú no pienses por otros. Yo no puedo pensar por mi esposa no puede pensar por mí. Por eso tenemos que comunicarnos. ¿Qué estás pensando sobre esta situación? ¿Qué necesitamos hacer para que convenga a la familia? Para que no perdamos el testimonio de la fe en Cristo y para que caminemos en el temor de Dios. ¿Qué debemos hacer? Es que yo pensé que tú ya sabías. No, no pienses que yo ya sabía. Vamos a platicarlo porque es algo que va a afectar a la familia, al matrimonio. ¿Cuántos dicen amén? Así que es un asunto de orden en función y autoridad. Hermana, cuando atiendes a la voluntad de Dios, al orden de Dios, tú vas a tener autoridad. Te va a dar autoridad para orar por tu marido y decir, si una bruja lo anda rondando, esa bruja se va. Mi marido me pertenece. Aleluya. Bueno, muchas hermanas no dijeron amén, pero así es, hermano. Y te da autoridad para poder decirle a tu esposo, yo he estado bajo tu autoridad, te he honrado y te he respetado. Tú me mereces a mí darme cuentas. Ya no les gustó ni a los hombres. ¿Por qué, hermanos? Porque dice, serán uno solo, una sola carne, un solo estilo de vida. Esa es la aventura del matrimonio. El matrimonio no es beso, apapacho y arrumaco. El matrimonio es una nueva vida. Y cuando los hijos nacen, los hijos deben de ver un ejemplo de vida en el matrimonio de sus padres. No en las novelas que salen en televisión, ¿verdad? Los hijos deben tener tanta confianza de su papá y de su mamá porque a ellos los ven bien unidos. Aleluya. Y no que si cometen algo los hijos se esconden en la mamá porque saben que el papá y la mamá no se ponen de acuerdo y la mamá es más cariñosa. O el papá es más liviano, más consentidor y entonces los hijos saben que la mamá es así, usa la chancla, ¿verdad? La mamá no dice ahí te va, la mamá nada más suelta el golpe. Es más, hay varones que le dicen a los hijos, pero que no sepa tu mamá, porque saben que la mamá es la que dice qué límites hay en casa. Hermanos, hermanas, cuando ustedes caminan en este orden de función y autoridad, el diablo se va a ir de la casa.
Pero si ustedes empiezan a criticar al marido, empiezan a menospreciar al marido, el diablo va a encontrar puerta por donde entrar para dañar el corazón de los hijos y para dañar el corazón del marido. Gálatas 3:28 dice que son uno en Cristo, una nueva creación en el propósito eterno, ¿verdad? Gálatas 3:28, ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros, subraye, sois uno en Cristo Jesús. Así que la fe que tú profesas, hermana, de ser en Cristo, de estar en Cristo, esa fe que tú profesas te tiene que llevar a tomar tu lugar en el orden de autoridad y de función en la casa. No eres menos importante, hermana, eres tan importante como lo es el varón. ¿Sí queda claro, hermano? La naturaleza y la cultura del mundo ha enseñado que la mujer es de segundo plano, pero cuando vienes a Cristo, tú eres uno en Cristo, con tu marido, ¿verdad? Con tu familia, y tú tienes una identidad como hija de Dios, y como hija de Dios, Dios está contigo. Así que en Cristo, el rol de la mujer tiene un impacto en la vida de la familia. No lo busque, pero en Génesis 2:18 Dios dijo: tengo que hacer una ayuda idónea para este Adán. Este Adán está muy bien, pero no está completo el muchacho. Este Adán le puso nombre a todos los animales, cultiva bien el huerto, pero él se va a meter en problemas. Necesita quien esté tras de él. Y se hizo silencio. Le haré ayuda idónea. Y cuando dice la palabra ayuda idónea, Dios no pensó en un perro, ni en un caballo. Dios no pensó en una marciana. Amén. Dios no pensó que algo bueno sucedería en su vida y él se encontraría con alguna persona que le ayudaría. No, Dios creó esa ayuda idónea. Dios hizo esa ayuda idónea. Tan especial es tu esposa, varón, que Dios la hizo para ti. Para que la trates con todo amor, con todo respeto, con toda dignidad y dejes de estar viviendo como un mundano, como un incrédulo. Y dejes de estar viviendo como alguien que no tiene temor de Dios. Si tienes temor de Dios, amarás a tu esposa. Eso es lo que viene ahorita para los varones. Porque Dios no hizo cualquier mujer, hizo una mujer virtuosa, con virtudes. Aleluya. Hizo una mujer de fe. Una mujer que, aunque viera que el hombre está todo maltrecho, ella dice: este es mi príncipe azul. Amén. Aunque tenga cara de sapo, ella dice: tiene remedio. ¿Por qué? Porque la mujer es ayuda idónea para levantar al hombre. No para que el hombre se aproveche de la mujer, sino para que la mujer sea la que va adelante. Ayuda idónea es eso, va delante, saca la cara por. Eso es lo que significa ayuda idónea. Y yo lo he visto en mi matrimonio. Cuando hay crisis, cuando hay problemas, a veces ha habido escasez de dinero y no hay nada. Y mi esposa saca la cara y dice: yo tengo tanto, ¿verdad? Si yo tuviera que pagarle a mi esposa todo lo que me ha prestado, no, hombre, hermanos, ¿verdad? La deuda externa es chiquita. Así que la esposa no está para ser sirviente, está para ser ayuda idónea. Y para ser ayuda idónea quiere decir que ella ve cosas que el varón no ve y ella va a salir adelante, ella va a estar allí. Cuando vayan a su casa, lean Proverbios capítulo 31, hermanas, la mujer virtuosa. E identifíquense con esa mujer. Y lo que haga falta, díganle al Señor: dame sabiduría, Señor, para hacer lo que tengo que hacer. Cuando dice ayuda idónea, del hebreo neget, significa un complemento necesario que debe estar a la vista. Debe estar a la vista. Esa es la ayuda idónea, debe estar delante del varón. Oye, amigo, ¿qué pasó? Pues vamos a reunirnos en tal lugar, vamos. Ah, no, espérate, le marco a mi esposa y le digo que voy a llegar tarde a casa. Mandilón, te mandan en tu casa. ¿Sí me está escuchando? Es la Biblia. Tiene que estar a la vista.
Lo primero que tienes que ver es tu esposa, varón. Hermana, lo primero que tienes que hacer es ponerte a la vista de tu esposo. Por eso, hermana, si a tu esposo le gusta que tú te conduzcas o te vistas de cierta manera, vístete para tu esposo, condúcete para tu esposo, porque tú estás a la vista de tu esposo, no a la vista de los patanes y gañanes que andan por allí. Aleluya. Si tu esposo dice, sabes, no me gusta, no me agrada esa manera que te estás vistiendo, pues ni modo, así soy yo. No, hermana, tienes que estar a la vista de tu esposo, con respeto, con honra, con dignidad. Proverbios 14:1 dice, la mujer sabia edifica su casa. ¿Y de qué hablábamos? Que la casa tiene que ser edificada. El matrimonio y los hijos y los padres, todos debemos someternos los unos a los otros en el temor de Dios. Hay un orden. El orden es para que haya una secuencia de acciones y bendiciones que van a venir. Cuando el orden se rompe, no se va a llegar al destino. Imagina que vas en tu carro y de repente se te rompe una rótula de la dirección, y aunque vas en una carretera recta, por más que quieras, el carro se va a desviar y se va a salir de la carretera recta. Hay un camino que ya Dios nos trazó, y si nosotros no nos alineamos y no nos fortalecemos para caminar ese camino, nos vamos a salir. El carro que se llama familia se va a salir del camino. ¿Qué se necesita? Reparar la rótula, reparar el desperfecto para que volvamos a retomar el camino que Dios nos ha marcado. Amén. Una esposa feliz no es la que está compitiendo con su marido, es la que está sujeta a su marido en el temor de Dios. No le echa la culpa al marido, mas sabe que Dios la ha puesto en ese lugar para bendecir a ese marido que a veces no corresponde ni a las caricias, ni a las palabras, ni a la buena comida que le preparan. Aleluyita. Bueno, pero la mujer tiene que ser sabia para edificar su casa. Diga conmigo, edificar la casa. No edificar solamente la vida de alguien. Ay, es que son mis hijos y por mis hijos doy la vida. Hay que edificar la casa, no una parte de la casa. Es que necesito mi espacio, necesito mi tiempo. Hay que edificar la casa, no solo una parte de la casa. Amén. Por eso la mujer virtuosa piensa en todo. Hasta cómo va a ganar 50 centavos más para que su familia esté bien. Hasta cómo tiene que coser o tejer la ropa para podérsela poner a sus hijos, ¿verdad? Yo soy de esa generación, hermanos, donde si el pantalón se rompía, se le ponía un parche, ¿verdad? ¿Se recuerdan? Pero a veces no había para parches de planchar, y ya se rompía por ahí otro pantalón y le ponían un parche del otro pantalón, ¿verdad? De que mi mamá tomaba los retazos de tela que había y hacía colchas para que no nos quedáramos sin cubrirnos en la noche. Amén. La mujer sabia busca cómo hacer. Por eso, hermanos, si tu esposa es una mujer sabia, dale las gracias. Agradécele. Que a veces trabajan más de lo que deberían con tal de que la casa, la familia esté edificada. ¿Cuántos dicen amén? Pues denle un aplauso a esas mujeres sabias. Amén. Aleluya. Proverbios 31, versículo 11, para terminar esta parte de las mujeres. El corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Amén. Todas las mañanas, hermana, usted debe levantarse y decir, yo soy tu ayuda idónea y te voy a obedecer y te voy a valorar, porque soy tu ayuda idónea. No porque soy alguien ignorante, no porque soy alguien inferior a ti, porque soy tu ayuda idónea, te voy a valorar, te voy a respetar y te voy a honrar. Amén, amén. Y eso va a formar identidad en usted. Muy bien, Colosenses 3:19 dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Ásperos, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando algo es áspero y lo usas? Por ejemplo, la Biblia habla del cilicio. El cilicio es como el costal de yute. Y cuando dicen se vistió del cilicio, se ponían
ese cilicio es una vestimenta que no traían ropa por debajo, se ponían esa vestimenta, ¿verdad? Esa como gabán, se lo ponían y así caminaban todos los días que estaban en cilicio. Y cada que caminaban les raspaba el cilicio, eso es áspero, y les raspaba para recordarles de qué se tenían que arrepentir y por qué estaban pasando ese tiempo de dolor. Era como una penitencia. Amén. Lo áspero raspa, lo áspero roza, lastima, cambia la textura, ¿cierto o no? Si usted usa, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo de los niños, ¿verdad? Les ponen un pañal suavecito, pero si no le cambian el pañal, una rosadura, ¿cómo se ve? El niño llora, le lastima, no está a gusto. Así que cuando la palabra dice, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas, quiere decir, no hagas nada que las lastime. Son muy sensibles. Pero que quién sabe qué. No importa, quieres pensar como mundano, piensa como mundano. La palabra dice, no seas áspero. Santiago 1:22, sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores. Tú no necesitabas mujer, tú necesitabas ayuda idónea. Proverbios 18:22, bienaventurado el que haya esposa. Es bienaventurado el que está casado. El que no lo está, también es bienaventurado. Y si se va a casar, tiene que buscar la esposa, ¿verdad? Maridos, amad a vuestras mujeres. Así que, ¿dónde encontramos este comparativo del amor que Dios quiere que el hombre tenga hacia la esposa? En Efesios capítulo 5, versículo 25. Efesios 5, versículo 25, encontramos este comparativo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó ¿qué? A la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¡Pum! Esto quita el machismo. El machismo no es tener mujeres. El machismo es tener mujeres. El ser hombre es tener una sola mujer y poder hacerla feliz toda su vida. Eso es hombría. Eso es de hombres. Aleluya. Amén. Hermanos, engañar a las mujeres, pervertir el derecho de tener una esposa y vivir como uno quiere, eso no es de Dios. Un verdadero hombre de Dios va a amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Si no has llegado a ese nivel, te falta. Si no he llegado a ese nivel, me falta. Y no importa qué tan cristiano me sienta yo debo obedecer lo que dice la palabra. Por eso el pueblo que no tiene visión, no tiene profecía, no se sujeta a la ley, se pierde. Se pierde. Amén. ¿Por qué? Porque el amor que Dios quiere, que el comparativo de amor que Dios está diciendo que el marido debe amar a su esposa es como Cristo amó a la iglesia, y dice que Cristo se entregó a sí mismo por la iglesia. Ahora, te hago una pregunta, la iglesia somos nosotros. ¿Hemos sido fieles a Cristo todo el tiempo de nuestra vida? No, somos perfectos, en nuestro parecer somos perfectos para presentarnos delante de Cristo, no, pero sin embargo Él se entregó por nosotros por causa del amor y Él nos está perfeccionando con ese amor. De esa manera tienes que amar, tengo que amar a mi esposa. Si ya se te hizo costumbre estar con tu esposa, estar con tu esposo, necesitas ayuda de Dios urgentemente. Si ya no se respetan, si ya no se honran, si ni delante de los hijos se guardan un respeto, si ni delante de las personas se guardan un respeto, urgente, necesitan a Dios. No importa quién tenga la razón o quién no la tenga. Dios dice, deben sujetarse en el temor de Dios. Y en el temor de Dios deben empezar a tomar el orden de Dios. La mujer no manda, ni el hombre manda. Los dos son autoridad. Y en esa autoridad hay principios que vivir. La mujer se debe sujetar y el marido debe amar a su esposa. Así como a la esposa se le ordena sujetarse, al hombre se le ordena amar a la esposa. Ningún predicador te va a cambiar. Lo que te va a cambiar es la palabra de Dios. Y yo no espero que tú cambies por lo que te digo, yo espero que cambies por lo que la palabra dice. Tu familia necesita vida. Tu familia no necesita solamente ver a un hombre ahí como aparato,
regañando, gruñendo, enfadado, o a veces ignorante de las cosas, o a veces desesperado. No, necesita ver a un hombre que sabe amar. Hermano, no dice que la mujer debe amar al marido. El hombre debe amar a la esposa. El hombre debe amar. ¿De dónde tiene que surgir el amor? Del corazón del hombre. ¿De dónde surgió el amor para la iglesia? Del corazón de Dios. La verdadera hombría es ser como Cristo, hermanos. ¿Sí me escucha? Por eso en la iglesia hay mucho mal testimonio, porque no hay hombres. Solamente hay varones que se paran ahí para decir que son cristianos, pero no viven como Cristo. No obedecen a Cristo. Jóvenes, jovencitos, ustedes que no están casados, pero algún día se van a casar, desde ahorita aprendan a ser hombres como Cristo. Abracen la hombría como es Cristo. Y Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Aleluya. Por mucho tiempo en la iglesia se predicó que las mujeres eran segundo plano. Hay todavía denominaciones donde a la mujer la tratan como esclava. ¿No? Hay denominaciones donde hay asamblea de varones para ponerse de acuerdo para el evento que van a hacer para la iglesia, y ahí en el evento cada varón dice: yo pongo esto, yo pongo esto, yo pongo esto. Y cuando salen de la asamblea van con su esposa y le dicen: nos toca hacer esto, toca que hagamos el pozole, yo te doy el dinero y tú lo haces. Y la esposa dice: ¿cuándo me preguntaste? En la asamblea de varones. Los varones somos la autoridad. Pero ¿dónde está la unidad del matrimonio? Aleluya. Escúcheme bien. La virtud del varón y el gozo del varón es proveer para su casa. La virtud de la mujer y el poder de la mujer está en la seducción. Así Dios los creó, ¿verdad? Pero cuando vamos a Proverbios 31, la mujer virtuosa es la administradora de la casa. El hombre gana el dinero, pero el hombre le da el dinero a la mujer. Si no lo está haciendo así, le está quitando un privilegio a su esposo. ¿Quieres pensar como mundano? Piensa como mundano. ¿Quieres pensar como Dios? Este es el orden de Dios. Amén. No, es que a las mujeres ni todo el amor, ni todo el dinero. Pues entonces que ellas tampoco te den todo. Es el pensamiento mundano. Pero el pensamiento de Dios es: sométanse los unos a los otros en el temor de Dios. Por causa de Dios, la mujer se somete al marido. Por causa del temor de Dios, el marido va a amar a su esposa porque es su ayuda idónea y está a la vista. ¿Cuántos dicen amén? Así que, viendo este versículo, ¿cuál es la medida como el varón tiene que amar a su esposa? ¿Cuál es la medida? ¿Cuántos identifican la medida? ¿Cuál es la medida? ¿Hasta dónde tiene que llegar nuestro amor por nuestra esposa? ¿Hasta dónde? ¿Hasta dónde, Johnny? ¿Y qué hizo Cristo cuando amó a la iglesia? Raúl, ¿hasta dónde tenemos que amar a nuestra esposa? Hasta estar dispuestos a morir por ella. Wow. Soy cristiano, pero pues no, mi esposa, pues acá, mi esposa acá. No, hermano, no me digas que eres cristiano. Mejor di que estás queriendo ser cristiano. Porque si no puedes amar a tu esposa, quien está contigo, te hace los huevitos revueltos, te da tu juguito de naranja, te lava tu ropa y a veces te está esperando para acomodarte la cama, ¿cómo me dices que vas a amar a Dios a quien no ves? Y que es Dios el que te dio esa esposa para que tú la ames y no para que la menosprecies. Aleluyita. Hermanos, aquí no nos toca nada más a algunos, a todos nos toca. ¿Qué vamos a hacer después de saber esto? Agradecer a nuestra esposa, y las hermanas deben agradecer a su esposo. Esposo, agradezco que traigas dinero para la casa, que te esfuerces. Agradezco que tú estés interesado en que nuestros hijos sean profesionistas y les estás pagando los estudios. Agradezco
todo el esfuerzo que haces. Esposa, agradezco que tú eres tan atenta y diligente conmigo y con mis hijos. Agradezco que muchas veces tú me dices donde hay peligro y qué cosas debo decir no y qué cosas debo decir sí, porque yo a veces no me doy cuenta de qué es lo mejor para nosotros. Pero recuerden el principio: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no está en la lectura de la palabra, en la oración y en el mostrarse, en esas expresiones de amor, no hay nada. Así que debemos estar dispuestos a dar nuestra vida, si es necesario, por la esposa, o ser cortado en 1000 pedacitos, con tal de demostrar nuestro amor por nuestra esposa. Amén. Ningún marido tiene el derecho de decir que es la cabeza de la esposa si no la ama como Cristo amó a la iglesia. Lo vuelvo a decir, si lo quiere anotar. Ningún marido tiene el derecho de decir que es la cabeza de la esposa si no le está amando como Cristo amó a la iglesia. 1 Corintios 13 dice que el amor es la excelencia. Y Pablo dice, si yo hablo lenguas angélicas, vamos a leer ahí, porque hay un versículo clave. 1 Corintios 13. Dice, versículo 3, y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada ¿qué? Me sirve. Por lo tanto, el amor que nos dice aquí, con el que debemos amar a nuestra esposa, es el amor ágape. Y el amor ágape es el amor de Dios, hermanos. No es un amor de emoción, no es un amor de impulso, es un amor de intención, de voluntad. Por eso vamos a tomarlo figurativamente, o de una manera figurada, no sé cómo se diga la palabra, pero cuando usted dice que debemos amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia, Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿verdad? Y como acabamos de decir, debemos amar a nuestra esposa al punto de dar nuestra vida por ella. En sentido figurado o literal, significa negarme a mí mismo por algo que va a edificar la vida de mi esposa. Negarme mi orgullo, negar mi soberbia, negar mi egoísmo para poder hacer feliz a mi esposa. Aleluya. Yo no sé por qué hay tanta restricción. Yo lo hice en un tiempo, pero yo tenía mis razones. Nada más no le digan a mi esposa cuando venga. No se crean, ya está allá atrás. Ella va a oír. Mi esposa va a oír. Tanta restricción en decir, no vayas a la casa de tu mamá. No vayas a la casa de tu papá. O sea, hello, ¿qué onda? Pues si es la familia, son los familiares. ¿Cierto o no? Yo creo que para algunos es el caso y para otros no. Para mí un tiempo lo fue, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era un machismo que traía en la cabeza, hermanos. Mi esposa no podía ir a la casa de sus papás, pero en la mañana yo me iba a trabajar de las 9 de la mañana a las 7 de la noche, y ¿sabe qué hacía yo? La llevaba a la casa de mi mamá. Y ya era cristiano y bien cristiano, según yo. Hasta que ella habló conmigo y me dijo, ¿sabes qué? Ya no aguanto. Y yo dije, caray, estoy haciendo mal. Necesito cambiar aquí. ¿Verdad? Entonces le dije, bueno, tú llévame a la casa de tus papás y déjame ahí. No se crea. Empecé a cambiar, ¿no? Y empecé a tener esos cambios con mi esposa, porque eso la hacía feliz. Renuncié a mi machismo que traía aquí, ¿verdad? Entonces, también cuando íbamos con mi mamá, yo le hacía de comer a mi esposa. Y se acercó un día a mi mamá y dijo, tú no le andes haciendo de comer a tu esposa.